Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al cuarto simposio de esta tan interesante reunión por el por el 25º aniversario de PROAR. El título del simposio es Resultados obstétricos y prenatales en medicina reproductiva. Contamos con dos invitados de enorme jerarquía. La primera parte del simposio está a cargo de la doctora Mari Carmen Rubio, nuevamente, y la segunda parte del simposio a cargo del doctor Lucas Otaño. La doctora Mari Carmen Rubio ya fue previamente presentada, por lo cual, bueno, vamos a obviar una nueva presentación formal. El título de esta presentación es Estudio genético del material abortado. Así que, bueno, damos comienzo a la presentación. Buenas tardes. En esta segunda charla vamos a comentar sobre los estudios genéticos en los materiales del aborto como una herramienta muy interesante para obtener información sobre el motivo del aborto y en muchos casos sobre el problema de infertilidad de la pareja. Sabemos que la incidencia de aborto espontáneo en la población general es de un 15% y que la mayoría de estos abortos ocurren antes de la semana 12 de gestación, por lo cual podemos considerar como la semana 12 una barrera biológica en la cual la mayor parte de aquellos abortos que llevan anomalías cromosómicas o de aquellos embarazos que llevan anomalías cromosómicas terminan en un aborto. También sabemos que si comparamos la incidencia de abortos con anomalías cromosómicas en las parejas del primer trimestre, en población general esto viene a ser un 50% y cuando nos vamos a parejas infértiles podemos encontrar que este porcentaje puede ser incluso superior a un 60%. Como veremos más adelante, pues va a depender del tipo de tratamiento y de la causa de infertilidad. En nuestro centro realizamos un estudio en el que los restos abortivos se obtuvieron mediante histeroembrioscopia. Fue un trabajo realizado por nuestra compañera Inmaculada Campos Galindo en colaboración con el doctor Jaime Ferro. Y aquí pudimos obtener información muy interesante y como además eran biopsias muy dirigidas de tejido fetal, pudimos estar convencidos de que los resultados no estaban enmascarados por posible contaminación materna. Y aquí vimos que en gestaciones espontáneas, pues como hemos dicho, el porcentaje de abortos con anomalías cromosómicas es más bajo, en este caso en esta serie fue de un 40%, cuando eran tratamientos de fecundación in vitro con óvulos propios la incidencia fue de un 62,7%, sobre todo porque aquí incluíamos un porcentaje importante de mujeres pues mayores de 38 años y cuando nos veníamos a una población seleccionada de abortos en los que se había realizado donación de óvulos, el porcentaje de embriones anormales fue significativamente inferior, lo cual pues nos hace pensar que cuando hay un aborto en un caso de donación de óvulos, pues hay que pensar en otras causas más que en las anomalías cromosómicas, excepto si tenemos un problema relacionado con la calidad espermática, porque también hemos visto que cuando la concentración de espermatozoides es menor de 5 millones, tenemos mayor incidencia de anomalías cromosómicas que incluso en población de la misma edad con más de 5 millones, que ya pasa un 53%. Así que como resumen de esta diapositiva, pues bueno, que en tratamientos de fecundación in vitro con óvulos propios asociado a la edad hay más incidencia de abortos con anomalía cromosómica y aún mayor si se asocia a un factor masculino. Y bueno, esta incidencia de anomalías cromosómicas que obtuvimos en este estudio anterior, pues es similar a lo que se ha publicado pues, en muchas series de estudios de citogenéticos en abortos. El problema que tiene la mayor parte de los estudios citogenéticos en abortos es que el análisis de los cromosomas de los restos fetales se hace mediante técnicas de citogenética. Y esto plantea un problema técnico importante, porque dependiendo de la calidad de la muestra del aborto y de si es un aborto diferido, pues tenemos problemas en que crezcan estas células. Y para hacer un cariotipo necesitamos poner células en cultivo y que éstas crezcan. Y esto sí que presenta un problema cuando hablamos de abortos. Y esto hace que en muchas ocasiones recibamos un informe en el que tenemos un resultado del estudio de restos fetales no informativo. Y esto puede pasar pues dependiendo del tipo de muestra, de la edad gestacional del aborto y si este es diferido o no, o también dependiendo de cómo se ha realizado la obtención de la muestra, si ha sido una recogida de un aborto espontáneo en casa o si ha sido por
curetaje, pues podemos tener hasta un 42% de casos donde no crece el cultivo y no tenemos resultados. Y luego, además, tenemos un riesgo importante de que en un 30% de las muestras tengamos un falso negativo porque el resultado sea simplemente femenino normal, porque estemos analizando material materno en lugar de material del resto fetal. Y esto ha supuesto unas limitaciones muy importantes que han hecho desistir a muchos ginecólogos de solicitar un estudio de restos fetales porque en muchas ocasiones el resultado no daba información relevante sobre el origen de las anomalías cromosómicas. Pero en los últimos años las técnicas de biología molecular se han podido aplicar también al estudio de los restos abortivos y consideramos que ahora sí que tenemos posibilidades de obtener información muy relevante del estudio de los restos fetales. En este trabajo, publicado en el año 2014 por Ruth Lati, ella realizó una revisión de más de 1.200 muestras de abortos espontáneos y confirmó pues lo mismo que os he comentado con anterioridad, que en torno a un 22% de los casos teníamos muestras que no eran informativas por contaminación materna. Entonces, bueno, vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo poder solventar estos dos problemas, el no crecimiento y el hecho de tener contaminación materna. ¿Cómo podemos solventar el no crecimiento? Pues si en lugar de realizar una técnica de citogenética convencional utilizamos técnicas moleculares, ya no necesitamos poner en cultivo el tejido. Podemos obtener la muestra, este es un caso de una muestra preciosa obtenida por histeroembrioscopia, podemos separar una parte de la muestra y podemos directamente extraer el ADN sin tener que cultivar las células de esta muestra, con lo cual aquí ya no tenemos el problema del cultivo. ¿Y cómo vamos a analizar esta muestra? Pues bueno, vamos a analizarla con técnicas muy similares a las que obtenemos los resultados para un PGTA. Podemos coger este ADN y podemos aplicar un protocolo de amplificación del ADN y luego técnicas moleculares para el análisis de 24 cromosomas. Comenzamos realizando los estudios con la técnica de array de CGH, pero en la actualidad podemos estar realizando estos estudios ya con las técnicas de NGS. Y aquí podéis ver un ejemplo donde tenemos un feto femenino con una trisomía 15 muy clara. Y esta sería una estrategia importante. Con esto descartamos la presencia de problemas en el crecimiento. Pero, ¿qué hacemos para intentar identificar si hay ADN de origen materno y poder tener un resultado más informativo? Pues para esto añadimos también la obtención de sangre de la madre. De manera que vamos a solicitar, por un lado, muestras de tejido abortivo y además un tubo de EDTA con sangre de la madre. En ambos casos vamos a realizar la extracción de ADN. Y luego, en la parte de lo que sería el resto fetal, vamos a hacer el análisis molecular, como os he dicho, o bien con arrays de CGH, que esto corresponde más al pasado, y en la actualidad con NGS. Y si tenemos un resultado claramente anormal, pues con esto ya vemos seguro que si es un resultado claramente anormal, el material que estamos analizando corresponde al feto. Como vemos aquí es una monosomía X. Pero si tenemos un resultado de la NGS que es normal o normal femenino, podemos aplicar STRs. Y aplicando STRs lo que hacemos es obtener información del perfil genético tanto de la madre como del feto. Y si el perfil genético de la madre y del feto son similares, ya vemos que tenemos contaminación materna. Y en estos casos lo que hacemos es podemos analizar diferentes fracciones de los restos fetales hasta que encontramos una fracción sin contaminación. De esta manera podemos encontrar aquella parte del resto fetal que va a ser informativa porque no tiene contaminación. Y así solucionamos los dos problemas, el fallo del crecimiento y obtener una muestra de tejido fetal que sea libre de contaminación materna. Así pues, las ventajas de los estudios moleculares serían las que hemos dicho, no requieren cultivo, minimizamos el riesgo de error de falsos negativos por contaminación materna, podemos obtener resultados más rápidos porque no tenemos que esperar el tiempo del cultivo y vamos a obtener información pues, en prácticamente todos los abortos que analicemos. Y esta es la tecnología pues, que se está aplicando en la actualidad. En nuestro caso realizamos hace
2 años una revisión de todos los casos que se habían analizado en nuestros centros de Igenomics en los diferentes lugares del mundo y vimos los resultados que teníamos con ARRAIS y con NGS. En total pudimos analizar más de 2.500 casos de restos abortivos y quisimos ver en primer lugar si los resultados entre ARRAIS y NGS eran similares. Queríamos ver el efecto de la edad materna, de la edad gestacional y del origen de los ovocitos. Y este trabajo fue presentado por nuestro compañero Nasser Al-Asmar en la R hace 2 años. En la primera parte de los objetivos de este trabajo, pues aquí podéis ver los resultados con ARRAIS de CGH y con NGS. Podéis ver que la tasa de informatividad fue en torno al 99% con ambas tecnologías. El porcentaje de casos con contaminación materna también entre el 10 y el 13% y la tasa de embriones anormales, de restos fetales anormales que encontramos, pues fue del 54-53%. Vimos que los resultados eran comparables para edades maternas muy similares, edades medias maternas de 35 años y edades paternas medias de 37 años y también con edades gestacionales similares, pues la mayoría estaban en torno a las 7 semanas y media, 8 semanas de gestación. Así que vimos que la NGS era una herramienta muy útil comparado con los ARRAIS, que era la herramienta que habíamos utilizado los años anteriores. Y con respecto a los resultados en función de la edad materna, vimos que la edad materna no influía en el porcentaje de casos que tendríamos resultados informativos, como veis aquí en la barra azul, muy cercano al 100%. La edad materna obviamente sí que influye en el porcentaje de embriones anormales, que lo veis aquí con la barrita salmón, que va aumentando en las diferentes franjas de edad, hasta que en la edad de 41 o 42 años llegamos a tener un 70% de restos abortivos anormales. Como veréis aquí, hay un hallazgo sorprendente y es que en mujeres mayores de 42 años tenemos una tasa de embriones anormales del 49%, pero realmente esto es porque aquí tuvimos casos de donación de óvulos que no estaban bien identificados, pero sí que veis el porcentaje, la tendencia ascendente con la edad. Con respecto a la edad gestacional, pues aquí encontramos 2 hallazgos muy importantes. Con respecto al porcentaje de casos con contaminación materna, vimos que era mayor cuando la edad gestacional era inferior a las 6 semanas, pues porque aquí obtenemos menos tejido fetal y muchas veces viene enmascarado con tejido materno con mucha sangre, con lo cual si tenemos una pérdida gestacional de menos de 6 semanas vamos a tener más riesgo de tener contaminación materna. Y otro hallazgo interesante es que también para este grupo de pérdidas gestacionales muy tempranas encontramos más casos donde en lugar de existir una única aneuploidía existen aneuploidías para más de un cromosoma. Y esto nos parece muy interesante porque esto es un poco lo que vemos también en el desarrollo de los embriones preimplantatorios. Cuando tenemos un embrión como 3, 4 o 5 aneuploidías, eso lo podemos ver bastante en biopsias de día 3, pero normalmente estos embriones se bloquean y no llegan a blastocisto, de manera que en blastocisto tenemos un porcentaje muy pequeño de embriones con más de 4 o 5 aneuploidías. Pues una tendencia más o menos en paralelo, pero con menor número de aneuploidías, la vemos también en los abortos. En los abortos difícilmente encontramos más de 3 aneuploidías. Normalmente encontramos una. Pues si encontramos 2 o 3 cromosomas alterados suele ser en estos abortos tempranos. Cuando ya pasamos a abortos de semana 7-8, veis como realmente ya no existe prácticamente ningún aborto con más de una aneuploidía. Y cuando ya estamos en semana 11, sí, los abortos tienen una única aneuploidía. Así que vemos un poco esta selección. Y bueno, el porcentaje de embriones anormales veis que se distribuye pues un poco irregularmente. Sí que tenemos claro que a partir de semana 9 pues sí que vemos claramente un porcentaje muy alto porque también son los casos ya donde empieza a haber menos contaminación materna y identificamos muy bien las anomalías cromosómicas. Y de más de 12 semanas veis que baja mucho el porcentaje de anomalías cromosómicas, que también está en concordancia pues, con lo reportado en la literatura. Cuando tenemos abortos de más de 12 semanas tenemos que pensar en causas de aborto diferentes a las anomalías cromosómicas. Bueno, pues un poco esto era lo que os queríamos contar en esta parte de los resultados según la edad gestacional. Y con respecto al origen de ovocitos, pues en esta serie de más de 2.500 casos
pudimos confirmar lo que habíamos visto en nuestro primer estudio con histeroembrioscopias, que era una serie con un número de casos inferior a 200. Aquí vimos que cuando teníamos casos con óvulos propios, pues teníamos un 54% de anomalías cromosómicas frente a un 29% en los casos con ovocitos donados. Sería la barra en color salmón. Sin embargo, tuvimos un hallazgo interesante. Analizamos también las anomalías cromosómicas para cada cromosoma. Y sí que vimos que cuando eran anomalías abortos con ovocitos propios, el porcentaje de embriones con anomalías para los cromosomas sexuales fue muy bajito, de un 9%. Aquí principalmente es monosomía X, que es una de las causas más frecuentes de aborto. Pero en donación de óvulos este porcentaje subía, y aquí es porque podíamos atribuir más que en la donación de óvulos había casos de factor masculino. Una vez más asociábamos más incidencia de anomalías, pero en este caso solo para los cromosomas sexuales, lo cual nos parece interesante, ya que por los estudios que hacemos de FIS en espermatozoides sabemos que bajas concentraciones de espermatozoides tienen un incremento de anomalías cromosómicas justo para los cromosomas sexuales, con lo cual nos cuadra mucho con los resultados que vemos en los abortos espontáneos. Y bueno, esto es lo que representábamos en este trabajo y que nos cuadra pues con lo que hay en la literatura de que en la mayor parte de casos en los que hay un aborto o un embarazo con Turner, el cromosoma que se pierde es el cromosoma de origen masculino. Y bueno, ¿cuándo aplicar estos estudios en abortos? ¿Cuándo estaría indicado? Pues bueno, ha habido un poco de controversia sobre cuándo comenzar con los estudios de abortos o qué considerar aborto recurrente o cuándo empezar con los estudios citogenéticos. Tradicionalmente se había definido el aborto recurrente como 3 o más pérdidas anteriores a la semana 20 de gestación, pero cada vez hay más consenso en considerar aborto recurrente a partir de 2 o más pérdidas, lo que indica poder empezar a realizar estudios específicos ya en el segundo aborto. Y aquí yo lo diría que de forma general, en población general, pero cuando estamos pensando en una pareja que ha tenido un aborto después de un tratamiento de reproducción asistida, pues nosotros muchas veces consideramos que ya es muy interesante analizar el primer aborto antes de realizar una siguiente transferencia o otro tratamiento. Así que bueno, consideramos que en general podemos considerar interesante empezar a realizar estos estudios a partir del segundo aborto, pero en parejas infértiles o que tienen antecedentes familiares cercanos de pérdidas recurrentes o anomalías cromosómicas, pues también se podría empezar a considerar hacer el estudio en un primer embarazo con aborto. Y bueno, lo que sabemos de los estudios tradicionales en abortos es que más del 50% de los casos quedaban sin explicación cuando se hacía pues, el estudio de los abortos tradicional, sin incluir citogenética. Pero sabemos que ahora, si realizamos el análisis citogenéticos, vamos a poder aumentar el porcentaje de los casos en los que encontramos la información y podemos identificar el motivo de este aborto. Y bueno, en esta diapositiva básicamente pues queríamos esquematizar el riesgo de aborto en función de los antecedentes y ya se ve que a partir de un primer aborto previo ya va aumentando el riesgo de aborto, pues prácticamente puede doblarse con respecto a un primer embarazo y así sucesivamente aumentando a medida que aumentan el número de abortos previos. Y estos resultados pues se han ido trabajando por diferentes grupos de trabajo con diferentes aproximaciones al estudio del aborto de repetición. Y os traemos aquí este trabajo de Popescu y colaboradores publicado en el Human Reproduction en el 2018 porque pensamos que recopila muy bien la información que se puede obtener de los estudios realizados en parejas con abortos y como combinando la secuencia idónea en la que realizar estos estudios podemos conseguir obtener información en la mayor parte de los abortos y además se puede conseguir minimizar el coste. Entonces, por un lado, tenemos en parejas en las que se realiza un segundo aborto, qué es lo que se puede realizar. Los autores proponen que una vez tenemos un segundo aborto, pues poder realizar ya el estudio cromosómico. En este caso lo habían hecho con microarrays, por eso le llaman CMA. Entonces, si realizamos el estudio cromosómico en un segundo aborto,
Y aquí ya identificamos un porcentaje muy grande de abortos anormales, que como os he comentado puede ser superior al 50%, pues solo con realizar el estudio del aborto ya no necesitaríamos realizar ninguna evaluación adicional. Pues cuando ya son anormales ya sabemos que este es el motivo del aborto. Y las anomalías que esperamos encontrar son aneuploidías, es decir, trisomías o monosomías completas para cromosomas completos. Si en el estudio del aborto lo que vemos son desequilibrios cromosómicos que son sugerentes de que la pareja pueda tener una translocación o una inversión, en estos casos lo que solicitamos son los cariotipos paternos, lo que ya nos ayuda a ver si la pareja tiene un cariotipo alterado, pues en un siguiente intento reproductivo pues se tiene que orientar a poder estudiar e identificar estas alteraciones estructurales y transferir embriones equilibrados. Y esto podemos diferenciarlo bien de las aneuploidías completas porque normalmente son 2 cromosomas los implicados y en uno hay una ganancia y en otro una pérdida. Y por último, tendríamos los casos en los que tenemos un resto abortivo con el resultado normal. Y en estos casos sí que tendría ya sentido realizar el work-up de infertilidad propio de los estudios de aborto de repetición. Como veis, si hemos hecho el análisis del POC y tenemos que añadir los estudios de aborto de repetición, pues bueno, tenéis aquí un poco el coste estimado de los estudios de lupus, de anticuerpos antifosfolípidos, etcétera. De manera que si podemos en la mitad de los casos ahorrarnos estos estudios, pues va a ser muy coste eficiente. Y bueno, lo que en esta diapositiva lo que intentan sintetizar es cómo la combinación de los estudios del aborto mediante citogenética con el workup diseñado por el Grupo de Trabajo de Aborto de Repetición de la SRM permite identificar la causa del aborto en el 95% de los casos. Es decir, que en el 95% de los casos o bien se encuentra un aborto citogenéticamente anormal o en este caso molecularmente anormal porque se puede analizar con ARRAIS o con NGS y los que no son los que son normales a nivel de cromosomas, en ellos han encontrado una alteración en toda la batería del workup en el 95% de los casos. Así que bueno, en resumen, la estrategia que se recomienda ahora es, en primer lugar, realizar el estudio molecular del aborto y en los que son anormales, pues realizar este batería de análisis propuesto por la ASRM. Y bueno, esto sería el resumen de la charla, de la utilidad que tienen el estudio de los restos abortivos. Espero que hayáis visto que ahora con las nuevas tecnologías vamos a obtener información en la mayoría de los casos, que no os vais a enfrentar a un informe que diga no informativo, que pudiendo tener material fetal del que podemos además extraer ADN de diferentes partes nos aumenta la eficiencia y que nos va a ayudar a identificar la causa de la pérdida del embarazo en un porcentaje muy importante de los casos y dar el asesoramiento adecuado a la pareja. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y bueno, también quería agradecer a todo el equipo de Igenomics, pues los resultados que os he presentado pues corresponden a los trabajos realizados en muchos de nuestros laboratorios. Diría que sobre todo a los trabajos realizados en los restos abortivos analizados en Estados Unidos, en Brasil y en España, donde realmente sí que está muy indicado, muchos clínicos realizan o sugieren los estudios de los restos abortivos. Muchas gracias. Doctora Rubio, vamos a dar comienzo a la segunda parte del simposio, que va a estar a cargo del doctor Lucas Otaño. El doctor Lucas Otaño es jefe de sección de Medicina Materno-Fetal, el Servicio de Obstetricia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es profesor adjunto del Departamento de Tocoginecología de la UBA. Es profesor titular del Departamento de Tocoginecología del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y es expresidente de la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal y de la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento. El doctor Otaño va a hablar sobre las consecuencias maternas y fetales de los tratamientos de reproducción asistida en 2 bloques de 20 minutos aproximadamente, y luego de concluido vamos a dar lugar a la discusión con los discutidores invitados que luego presentaremos. Así que, doctor Otaño,
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones por los 25 años. Y bueno, y un honor participar de esta mesa junto con la doctora Rubio, reconocida especialista internacional, realmente un orgullo compartir el simposio. ¿Se ve mi pantalla? Lucas. Perdón, ¿se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, yo, con los años me he convertido un poco en transgresor, así que más que 2 charlas de 20 voy a hacer una de menos de 40, espero. Porque están muy interrelacionadas. Entonces, vamos a hablar de las influencias de las técnicas de reproducción asistida sobre los resultados maternos y fetales. En relación a las técnicas de reproducción asistida, hay recordando un hecho histórico, en 1978 nació el primer recién nacido de una fertilización, fue a cargo de Edwards y Steptoe, y Patrick Steptoe, y interesante, la paciente tuvo una preeclampsia a las 38 semanas, y Patrick Steptoe, que de los dos era el obstetra, no quiso correr riesgo con una inducción, con un trabajo de parto y con un parto vaginal. Entonces le hizo una cesárea, y nació Louis Brown. Hoy en día, digamos, uno podría decir que se hizo trending topic. A partir de esto, no solo creció, sino que en muchísimos lugares del mundo esto termina en una cesárea y muchísimos casos terminan con una preeclampsia. Así que es muy interesante. Este primer caso tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy de riesgos de complicaciones maternas y fetales. Y por supuesto, esto ya es un poco viejo, pero desde 1978 hay muchos millones más de recién nacidos productos de técnicas de reproducción asistida, y ya en el mundo representan entre el 1,5 y 4% de los nacimientos. Se ha vuelto una práctica de rutina, y bueno, y es cierto que la infertilidad afecta una proporción importante de parejas, pero por otro lado, en estos años también lo que hubo fue nuevas indicaciones que están en aumento, que no tienen que ver necesariamente con infertilidad, sino distintos motivos que, bueno, por supuesto, seguramente la audiencia que tiene que ver con esto reconoce. La cuestión es que se ha incrementado esto de manera constante, tiene que ver con postergación de la maternidad. Entre estas postergaciones de la maternidad también están las nuevas indicaciones de congelar óvulos o congelar embriones para el momento que mejor oportuno para considere la paciente o la pareja, mayor acceso a los servicios de tratamiento y un montón de avances en los procedimientos. Si fijamos, por ejemplo, lo que está pasando en Europa en términos de número de recién nacidos después de una fertilización asistida, que por ahí el número no nos dice tanto, pero si nos fijamos en porcentaje, vemos que en los países desarrollados, en Europa es ya casi 3%, en Australia y Nueva Zelanda casi 4% de los recién nacidos son productos de una fertilización, de técnicas de reproducción asistida. Si miramos los datos en nuestro medio, del registro latinoamericano de lo que se llama Red Lara, donde participan creo que alrededor de 15 países de Latinoamérica, vemos que hay muchos centros que reportan a esto, y si nos fijamos, hasta el 2011, fíjense el crecimiento del total de ciclos en barras azules y el total de centros. Y si lo actualizáramos al último reporte del año 17, esto es lo que pasó del año 11 al 17. Hoy en día se duplicaron los ciclos en relación a al año 11 y aumentaron el número de centros de fertilización. Es decir, claramente esto está aumentando aún en nuestro medio, o sea, no solo en los países centrales, sino en nuestro medio. Desde hace mucho tiempo se sabe, y se desconoce exactamente el porqué, pero que todos estos tratamientos, la medicación, los medios de cultivo, criopreservación, diagnóstico preimplantación, manipulación de las gametas, o los mismos factores que traen puestos las parejas infértiles, aumentan el riesgo de los resultados adversos, tanto maternos como fetales y neonatales, que es lo que vamos a ir viendo. ¿Cuánto aumenta? Bueno, ya se conoce
desde hace años, y esto, digamos, si bien están las últimas series o los últimos metaanálisis, pero se sabe que aumenta básicamente la mayoría de las cosas. Y fijémonos, aumenta 40% el riesgo de defectos congénitos, duplica la tasa de mortalidad perinatal y de muerte fetal, casi duplica bajo peso y muy bajo peso, aumenta la tasa de restricción de crecimiento intrauterino, aumenta 60% o más de 60% parto prematuro, aumenta 70% de preeclampsia, y así sucesivamente vemos que, y esto ajustado por las otras variables, porque más de uno por ahí puede estar, si no está al tanto del tema, puede estar diciendo, bueno, pero no, que la edad materna, no, ajustado por el resto de las cosas, ajustado por embarazo múltiple, ajustado por edad materna, esto es lo que aumenta los riesgos, el embarazo, por el solo hecho de estar sometido a una, o haber sometido a una fertilización asistida. Causas, nada, muchas especulativas, pero difícilmente vamos a enterarnos. Y esto es algo que lo vemos en la práctica, sí, lo vemos y lo vemos muy frecuentemente, a tal punto que nosotros, por lo menos en nuestro servicio, permanentemente decimos, sí, pero algo pasa con los embarazos de fertilización asistida porque vemos numerosas complicaciones. Revisamos en una serie sobre 700 casos de embarazos productos de fertilización asistida, tuvimos 45% de complicaciones maternas, fetales o neonatales. Es decir, es más de lo que habitualmente uno ve en un embarazo de población general, que puede haber 15 hasta 20%, sumando todo, pero 45%. Y si nos fijamos en el subgrupo de los embarazos gemelares de productos de fertilización asistida, que en nuestra población fueron el 17%, y miremos la composición, porque también tenemos, si bien la mayoría son dobles bicoriales, hay un porcentaje, como vamos a ver después, de monocoriales, en este caso es 4 o 5%, y un porcentaje de triples. Y de estos triples, muchos triples son productos de transferencia de 2 embriones, y en realidad es un triple bicorial. Y si miramos la tasa de complicaciones en este grupo de embarazos, es del 75%. Es decir, que claramente es una población de riesgo. Si nosotros pensamos, bueno, pero ¿y qué? Si los embarazos espontáneos no tienen riesgo, sí, los embarazos espontáneos tienen riesgo. Y si miramos la tasa de complicaciones, tanto maternas como fetales, en población general, vemos que sí, hay 3% de tasa de efectos congénitos y porcentajes X de distintas complicaciones que ocurren en población general. Es decir, que a estos riesgos de bases es lo que las técnicas de reproducción asistida aumentan. Es decir, aumenta 40% ese 3% de defectos congénitos, o aumenta el doble ese 1,5% de mortalidad o de muerte fetal, y así sucesivamente. Es decir, que esto aumenta. Si vemos en números absolutos, bueno, efectivamente la mayoría de las veces nos encontramos con un recién nacido sano y con una madre que por ahí con algún sobresalto, pero que también termina bien. No obstante, hay algunas, obviamente cuando uno aumenta las chances de morbilidad, puede llegar a tener movilidades severas, e incluso en caso de fetales y neonatales puede llegar a tener mortalidad. Ahora bien, fijémonos este tema. Desde hace mucho se sabe, incluso los primeros reportes hablaban de que duplicaba la tasa de defectos congénitos. En realidad hoy se sabe que es 30-40% el aumento de riesgo de defectos. Por supuesto hay algunos dentro de estas técnicas de reproducción, hay algunos que tienen un poco más de riesgo, por ejemplo pacientes con trastornos de espermatogénesis, por ahí algunos tienen un poco más de riesgo, pero globalmente es 30-40%. ¿Por qué? Bueno, no se sabe, mecanismos se desconocen, hay muchas, y yo no voy a entrar en detalle, pero sí por ahí marcar que la mayoría de las, fijémonos que acá lo azul, la columna azul es las técnicas de fertilización asistida versus alguna población control. Habla de fundamentalmente anomalías musculoesqueléticas, urogenitales y cardiovasculares. Mecanismos varios, pero que no vamos a entrar en detalle, aparte tampoco quisiera entrar en detalle luego de haber escuchado a la doctora Rubio, y a la doctora Igarzábal, Petracchi, a Carbonaro, Canonero, a Carboniani, así que no voy a hablar de este tipo de detalles, pero distintas series, todas marcan un riesgo global de más o menos
40% más de defectos congénitos, con algunas anomalías en especial más frecuentes. Y la otra cosa que es importante, y se habló mucho, y de nuevo, con más razón, dado todos los speakers que me precedieron, no me metería en esto, de las alteraciones epigenéticas, pero que está claro que aumenta la tasa de alteraciones epigenéticas o imprinting, como por ejemplo estos que son síndromes genéticos, producto muchos de fenómenos de imprinting, vemos que aumenta. Y yo lo paso globalmente un riesgo que está aproximadamente, lo aumenta 4 veces. Ahora, ¿qué es aumenta 4 veces? Bueno, aumenta 4 veces una frecuencia muy, muy baja, la aumenta 4 veces las técnicas de reproducción asistida, pero no llega al 1%, es decir, está bastante lejos del 1%. Es decir, que pasa de una probabilidad en 5.000, sumando todas ellas, a una probabilidad de probablemente 1 en 800. Pero, digamos, en términos absolutos, de nuevo, sin entrar en detalle de por qué podría estar aumentando estos fenómenos de imprinting, pero en términos absolutos, el peso en la problemática de tener un bebé con un problema es mínimo. El peso es casi negligible. Sí, por supuesto, nos sirve eventualmente en algunas situaciones donde estamos siguiendo el embarazo y vemos algún problema, por ahí nos sirve para orientarnos, no será alguno de estos síndromes, etcétera, etcétera. Entonces, bien, habíamos dicho, esto es lo que aumenta lo que aumenta el fenómeno solo y ajustado por el resto de las variables de terapias de reproducción asistida. Ahora bien, todos sabemos que la mayoría o una gran proporción de pacientes tienen más de 35 años, así que se les suman los riesgos de la edad. Y nosotros sabemos, sin entrar en detalle de los distintos resultados, de las distintas variables que estamos midiendo, que la edad aumenta un poquito todo. Y además, con el tiempo, se sumaron otros grupos. Con las nuevas técnicas, se sumaron otros grupos que son las mayores de 45, que aumentan más. Aumentan más, es otro factor de riesgo más, que vamos a ver ahora algunos detalles. Si vemos, por ejemplo, esta es nuestra población, clase media, hospital italiano, o sea, es un hospital privado que atiende obras sociales y prepagas, y vemos que cada vez, las azules son las menores de 35 años, cada vez es menos la proporción de pacientes menores de 35, cada vez mayor la proporción de mayores de 35, y está aumentando las de más de 40. Y un dato interesante porque esto está tomado sobre 37 millones de partos. ¿Cómo fueron cambiando del 2006, o sea, dentro de este siglo, desde 2006 hasta ahora en Estados Unidos, o hasta hace 5 años, hasta el 2015, quiénes son la proporción de embarazos que más variaron? Por suerte, una de las que más varió fueron las de 15 a 17 años, que está bajando estrepitosamente, lo cual es bueno. Pero la que más subió, dentro de las que subieron, la que más subió es 45 a 54 años. 45 a 54 años. 45 a 54 años es 80-90% de fertilización asistida. Esto es así. Y esto es lo que está aumentando. Esto está pasando en los países centrales, probablemente esté pasando en nuestro medio. Vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro medio. Volvemos a la red latinoamericana, al último reporte que toma los datos del 2017 y muestra la tendencia secular. Columnas azules, embarazos menores de 35 años. Cada vez hay menos. Son todos embarazos por técnica de reproducción asistida. La naranja es 35-39 años y la verde es más 40. Fíjense que ya hace desde el año 16 que la tasa de más 40 es más grande que la de menos 35. Y en conjunto, si tomamos 35 más, 72% de los embarazos en Latinoamérica sometidos a fertilización asistida son mayores de 35 años. Y de nuevo, volvemos al trabajo que había evaluado resultados globales en 37 millones de partos, y fíjense, abajo tenemos las últimas 2 columnas, toman distintos periodos entre el 2006 y 2015, pero tomémosla como una columna entera. De 40 años la anteúltima y 45-54 años la otra. Morbilidad severa de la madre. Y fíjense cómo aumenta. Vamos a ver ahora, les voy a mostrar distintos gráficos del mismo tenor, cuál es el efecto de la edad materna sobre estos problemas.
sacamos, ahora no estamos hablando del efecto de reproducción asistida, pero este aquí que 72% de nuestros pacientes son de edad materna avanzada. Cesárea, bueno, cesárea no es un problema en nuestro medio, los americanos lo reportan como complicación, nosotros obviamente funciona distinto. Hemorragia posparto, preeclampsia, diabetes gestacional como aumentando el efecto de edad, accidente cerebrovascular, eclampsia, trombosis, histerectomía. Es decir, que nosotros realmente, la mayoría de las veces, si tomamos en cuenta que estas dos columnas que puse son el 72% de las pacientes, entonces en 3/4 partes de los pacientes que vemos tenemos este riesgo por el solo hecho que le vamos a hacer, y tenemos estos riesgos asociados con la edad materna. Y después tenemos otros que son bastante comunes y además que van aumentando con la edad, que es el sobrepeso, hipertensión. Podría haber puesto otras cosas más, pero que son factores que también aumentan estos distintos resultados adversos maternos y fetales. Y después tenemos otros casos. Yo tomé a los efectos, y que por ahí me encantaría después volver sobre este tema cuando vengan las preguntas. Tomé otros casos. Tomé dos consultas preconcepcionales que nos manda la gente de fertilidad para asesoramiento preconcepcional, porque se presentaron para un tratamiento de fertilidad. Y fíjense, 49 años, nunca estuve embarazada, obesidad casi mórbida, hipertensión crónica de larga data, creo que está con 2 o 3 drogas, miomectomía múltiple, le sacaron como 9 miomas, uno de ellos submucoso, desde el abdomen, o sea que se abrió la cavidad, síndrome metabólico, y la señora desembarazo. Entonces uno eventualmente le plantea, pero no pareciera el mejor momento, la mejor situación por los riesgos de todas estas cosas. Sí, pero bueno, yo quiero un embarazo ahora. Pero habría que adelgazar, no, sí, pero lo quiero ahora. Este es un tema. O la otra, también de hace un mes, la paciente nefrópata, tuvo trasplantada y rechazó, ahora está en lista de nuevo para trasplante, pero no es fácil encontrarle un donante porque tiene un montón de anticuerpos contra todo, está en hemodiálisis, y bueno, y ya está buscando embarazo, porque tiene una compañera de hemodiálisis que se embarazó, ya está buscando embarazo, y como no consigue, se presentó al grupo de fertilidad. Por supuesto, el grupo de fertilidad dice, perdón, esto se puede, y los riesgos son altísimos de que pierda, el riñón no lo va a perder porque ya lo perdió, pero que pierda el embarazo, o que el embarazo no llegue a buen puerto, pero digo, tampoco es el mejor momento para una nefrópata para buscar embarazo. Lo ideal es trasplantarse, que ande bien, un año de estabilidad, y después buscar embarazo. Y por supuesto la paciente dice, ni soñando. Este tipo de cosas, o dónde están los límites, sería interesante después volver en la discusión. Y ahora llegamos al centro para mí que es el centro de gravedad de los riesgos maternos y fetales. ¿Qué características globalmente tienen los embarazos que se producen espontáneamente y por técnicas de reproducción asistida? En términos de embarazos simples o embarazos múltiples. Y vemos que el embarazo espontáneo tiene una tasa de embarazo único del 98,5 y 1,5% de múltiples, de los cuales más o menos una tercera parte, una cuarta parte son monocoriales, que son los que más se complican, los más problemas nos da, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es el embarazo por técnica de reproducción asistida? Únicos 80 y múltiples 20. Ahora vamos a ver, porque por ahí sospecho que alguno puede decir, no, qué exagerado. No, yo diría que estamos mejor, porque hemos tenido esta charla hace 10 años, 15 años, y era 75-25, ahora es 80-20. Y, interesante, también aumentaron dentro de estos múltiples, si bien la mayoría, y como vimos en la población que yo les mostré, la mayoría son bicoriales, aumentaron el porcentaje de monocigotas. Es decir, algunas de las técnicas que se han desarrollado en los últimos tiempos aumentan entre 2, 3 y 5 o 6 veces la tasa de embarazo monocorial. No vamos a entrar en detalle, pero los embarazos múltiples aumentan no menos de 2 veces la mayoría de las cosas que hemos visto como resultados anormales. Los triples mucho más y los monocoriales más todavía. Entonces vamos a ir a ver qué pasa en Estados Unidos. Este es el último reporte del CDC,
que toma datos del año 18, y fíjense, 90% de únicos y 10% de múltiples. Esto mejoró bastante también, porque hace unos años también era 80-20, ahora es 90-10. Pero hay un detalle. Obviamente, de los únicos, de los 66.000 partos únicos, nacen 66.000 recién nacidos. Pero de los 7.000 embarazos múltiples, nacen 15.000. Entonces, ahora tenemos que ver, para las madres, sí, es 10% de múltiples, vamos a tener 10% de madres con complicaciones inherentes a su embarazo múltiple. Pero para los recién nacidos no es 90-10, es 81-19. O sea, 80-20 más o menos, para complicaciones en los fetos y en los recién nacidos, restricciones de crecimiento, prematuros, etcétera, etcétera. ¿Cómo es en nuestro medio? El reporte de la red Lara toma del año 17, lo publicaron ahora en el 20, vamos a tomar sobre los 16.000 partos, no tomemos en cuenta las pérdidas de embarazo. Fíjense que de todas las complicaciones he sacado del medio el tema de aborto espontáneo. Vamos a hablar del embarazo ya instalado, segunda parte del embarazo. De 16.000 partos, nosotros tenemos, tal cual como yo les dije, ¿qué pasa en Latinoamérica de los pacientes que van a técnica de reproducción asistida? Es 81-19, 80-20, más o menos, así nos reproducimos. Y si hacemos las cuentas para ver, 80-20 es para complicaciones maternas, pero ¿cuánto es para complicaciones fetales y del recién nacido? Los 13.000 siguen siendo 13.000, pero se convirtieron en 67% de la población, pasaron de 81 a 67, y ahora los recién nacidos de este brazo son el 33%, es decir, 1 de cada 3 recién nacidos de técnicas de reproducción asistida en Latinoamérica está naciendo producto de un embarazo múltiple. ¿Eso qué significa? Y seguimos con los datos de la red Lara. Fíjense, los que terminan a término de embarazo único, promedio de nacimiento, 37 semanas y media, perfecto, 3 kilos y 100 de promedio, están bárbaros. Ahora, si miramos los embarazos dobles, ya nacen a las 35 semanas y nacen con 800 gramos menos. Y si miramos los triples, entonces quiere decir que los dobles tienen 2 semanas y media menos que los de promedio. O sea, estas 35 semanas vendría a ser el percentilo 50 del embarazo doble. Y 800 gramos menos. Y si vemos los triples, es ya 31 semanas y media el nacimiento y alrededor de 1.500 gramos, 1.600 gramos de peso. Es decir, que estos nacen 5 semanas y media menos. Cualquier estudio a largo plazo que miran semanas de nacimiento, todos los problemas que se les puede imaginar en el neurodesarrollo, neurocognitivo, cualquier cosa que midan guarda relación directa con edad gestacional. Y nacen con 1.500 gramos menos. Pero también acá hay que hacer la corrección, porque uno dice, bueno, nace un chico 2 semanas y media antes que el único. No, nacen 2 chicos 2 semanas y media que el único. Acá nace uno y sano, acá nacen 2, dando algún tipo de ventaja en la edad gestacional y en el peso. Y acá nacen 3. Con lo cual, las morbilidades que nosotros calculamos, bueno, un chico de 31 semanas, ¿qué morbilidad tiene? Bueno, tanto X%, 20%, bueno, lo tenemos que multiplicar por 3, porque 3 son los que tiene esa madre en la neonatología. Y si miramos la mortalidad perinatal en Latinoamérica de esto, es casi 1% en embarazo único, 2,5, o sea, se duplica, casi triplica para el gemelar y se sextuplica para el triple. Ahora bien, esto tiene que ver con la transferencia de cuántos embriones hace. Entonces miramos en el último reporte de los europeos que se comparan con Estados Unidos y con Australia y vemos que pareciera que en las islas, en Australia, en Oceanía, están funcionando bastante bien, 88% de las veces transfieren un solo embrión. En cambio, en Europa y Estados Unidos, 40-42%. Quiere decir que mucho más de 50% de las veces transfieren más de un embrión. Ahora bien, si vemos en el embarazo múltiple los resultados adversos, comparados con ya los simples con fertilización asistida versus los múltiples, vemos que todo aumenta. Sobre todo, fíjense que aumenta mucho el tema de prematurez y bajo peso.
Y prematurez y bajo peso, que por supuesto en los monocigotas, que también, digamos, también tenemos un poquitito más de riesgo de producir monocigotas, aumenta este combo de prematurez y bajo peso, es el combo que uno encuentra como factor común en factores de riesgo para parálisis cerebral. Y hay varios sitios en internet que no parecía lo oportuno, pero varias parejas de fertilización o no fertilización, pero de que han tenido, son padres de embarazos múltiples con chicos con parálisis cerebral. Si nos fijamos en los factores de riesgo para parálisis cerebral, fíjense que los 3 factores de riesgo más pesados para parálisis cerebral son los que tienen los embarazos múltiples, que son bajo peso para edad gestacional, es decir, restricción de crecimiento, que es mucho más frecuente que en embarazo único, no es el doble, es más que el doble, prematurez de menos de 32 semanas, es una prematurez significativa, y por supuesto embarazo múltiple. Esta es la combinación más frecuente. Quiere decir que esta historia, incluso si uno la mira a largo plazo, fíjense, cuando uno tiene X tasa de parálisis cerebral, esto es como la muerte, si tenemos X tasa de muerte, lo que tenemos es mucha también seguro morbilidad. Lo que pasa es que es más fácil contar muertos. Acá es lo mismo, si yo tengo esta tasa de parálisis cerebral, si lo debo tener 2 o 3 o 4 veces más problemas con el desarrollo neurocognitivo, etcétera, etcétera. Entonces, yo me encontré en el último reporte del CDC, me encontré con este documento, leyenda, donde dice, para tener bebés sanos, 1 por vez. Y pone acá en negrito el embarazo múltiple, en este caso habla de embarazo doble, vendría a ser, pero el embarazo múltiple es riesgoso para la madre y para el bebé. Es decir, que cada vez es un tema que preocupa más. Y esto está firmado por el CDC y está firmado por la Sociedad de Tecnología de Reproducción Asistida. Y muestran esto, que yo no lo conocía, seguramente, acá estoy hablando por boca de ganso, porque yo no soy reproductólogo ni nada, y por ahí alguno me va a corregir, pero bueno, esto que les muestro está firmado por el CDC y por la Sociedad de Técnicas de Reproducción Asistida. Estas son las tasas si yo transfiero un embrión de 2-3 días, fresco, tasa de éxito con tasa de gemelares. Esto si transfiero un blastocisto de día 5 o 6, tasa de éxito, tasa de gemelares. Después pone, ¿qué pasa si transfiero uno fresco, guardo uno, y si no prende el fresco, en una segunda oportunidad le transfiero el que tenía congelado? Y muy interesante los números. Tasas del 55% de por lo menos un bebé, y la tasa de embarazos gemelares sigue siendo muy baja, 1%, o si transfiero blastocistos, 66%, y tasa de gemelares muy bajos. Ahora, si yo hago esto, que es, hago la transferencia de 2 embriones, es decir, doble transferencia, fíjense que tengo tasas de 16% y de 27%. Y esto es algo que yo siempre, obviamente, lo hago para chicanear y para generar después algún tipo de discusión. Si yo meto cualquier cosa en el mercado, medicamento, droga, lo que fuera, se identifica que la gente que está expuesta a eso tiene una tasa de gemelaridad del 15%, dirían, no, es un teratógeno esto. No se puede estar consumiendo esto que tenga una tasa de gemelaridad de 10%, 15% o 20%. Es una enormidad, porque todo el costo que yo me ahorro eventualmente en el tratamiento, porque obviamente uno sabe qué es lo que hay atrás de transferir 2, todo el costo que yo me ahorro en el tratamiento, lo pago después, de alguna manera. Es decir, nadie aceptaría ninguna cosa que entre en el ambiente que produzca una tasa de gemelaridad de esta magnitud. Entonces yo dije, y miro los números. Che, pero si yo hago esto, tengo 55 versus 49, 66 versus 60, con tasas muy bajas de embarazo gemelar. Entonces, vamos a la síntesis del mensaje que me he propuesto dar, y obviamente yo estoy hablando
como obstetra, no estoy hablando como... Y como obstetra, ustedes saben, con un pensamiento muy básico, y de los más básicos tenemos los obstetras de pensamiento. Pero bueno, voy a tratar de resumir lo que hemos dicho. Tener un hijo implica correr riesgos, entre ellos estos riesgos que estamos viendo acá. Si yo para tener un hijo me tengo que someter a una técnica de reproducción asistida, bueno, asumo estos otros riesgos, que son los que tengo. Que ya lo hemos conversado, esto es lo que me aumenta por la técnica. Si además tengo más de 35 años, que es frecuente, no es frecuente, es 72% de las veces. Y si tengo más de 45, más aún, por eso puse una flechita para arriba o dos flechitas para arriba, son más riesgos. Sí, puede ser que alguno los controle, porque si yo, obviamente, todas las más 45 seguro que son ovodonación, son óvulos jóvenes, o muchas de estas eventualmente tienen PGT-A, y en realidad por lo menos controlo una parte del asunto, pero no controlo el resto. Entonces, normalmente, si yo me paro acá, yo diría que la mayoría de las veces que están en consultorio frente a la mujer o a la pareja que está buscando un embarazo por fertilización asistida, está en una situación de alto riesgo materno y fetal. Es decir, ya esto, si llegamos hasta acá, es... Y esto no lo puedo evitar, porque si la mujer consulta a los 40 años, consultó a los 40 años, no le puedo contestar, hubieras venido hace 10 años. No, es lo que tenemos, esto lo tenemos sentado enfrente. No podemos cambiarlo. O podemos tener alguna de las otras cosas. Puedo tener obesidad, hipertensión, es diabética, tiene X causa. Ese tampoco lo podemos modificar. Esto es no prevenible. Nada de esto, pero claramente no tengo el porcentaje, pero el porcentaje de otros, y metamos en otros, sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, problemas X, endocrinológicos, lo que fuera, no debe ser un número menor en gente con edad materna avanzadas y bastante avanzadas. Entonces, vuelvo a repetir, yo ya con esto tengo un escenario de que el embarazo va a ser de alto riesgo de complicaciones, o de complicaciones por lo menos mucho más frecuentes que las que vemos en la población general. Y si además le sumo que, bueno, tengo aumento entre 4 o 5 veces las chances de tener un doble monocorial, lo cual en términos numéricos no me pesa demasiado. Me pesa 1%. Algunos dicen 2%, 1%, pongámosle. Pero eso sí, si invoco un doble monocorial, es el embarazo posiblemente de mayor riesgo, porque tiene el embarazo monocorial no de fertilización, el espontáneo, común y silvestre, tiene 35% de complicaciones severas fetales solamente, más las complicaciones maternas, es decir, que es un embarazo de súper alto riesgo. Pero todo esto que estoy mirando en la pantalla no lo puedo prevenir. No lo puedo prevenir. Si me pasa, me pasa. Me pasa la paciente que se sentó, si tiene la edad que tiene los problemas que tiene, y si tenemos un embarazo doble monocorial, nos tocó eso. Ahora, ¿qué podemos prevenir de todo este escenario? Dobles y triples. Dobles y triples es el 19%. Y es el 19% que yo no me doy cuenta. Y como tengo tiempo y vengo bien con el tiempo, les voy a contar una anécdota de anoche. A mí me encanta porque después... Doctor Otaño, un minuto. ¿Sí? Un minutito puede ser. Sí, cómo no, pero van 33, ¿eh? Sí, pero también, bueno. en un minuto lo cerramos. 5. Rápido. No, está bien, lo cerramos rápido. Les cuento una anécdota de anoche. Estoy atendiendo a una paciente, colega, embarazada, felizmente embarazada ya de bastantes semanas, ya del tercer trimestre avanzado, por suerte, bien, sin problemas, producto de fertilización in vitro, edad materna avanzada, todo lo habitual en estos casos. Y le pregunté, mañana tengo que dar una charla de esto. ¿Cómo fue tu experiencia? Me dice, no, fue bárbara, fantástico, me atendió fulano, mengano, divino, todo bárbaro, todo. Digo, no, porque pasa es que el peso pesado de los problemas de la fertilización in vitro y el único prevenible
o uno de los casi el único prevenible, es el embarazo múltiple. Y me dice, bueno, sí, no, me fue bárbaro, pero nos tuvimos que poner firme. ¿Cómo te pudiste? Sí, porque allá habíamos tenido charlas y habíamos quedado, embrión día 5, único, transferencia de embrión único. Y ya lo habíamos arreglado. Pero cuando llegó el momento, y esta es una conversación que se las cuento porque la tuve anoche, pero es una conversación que debo haber tenido no menos de 100 veces a lo largo de mi carrera. Me dicen, mirá, hay uno de buena calidad y uno de muy mala calidad. ¿No querés que transfiramos los dos con la paciente ya en decúbito supino, posición ginecológica? Dijo, no, pero ¿cómo? Entonces, esta decisión de último momento, en manos de los que yo siempre digo, por eso después viene la discusión, siempre digo, son los peores para tomar la decisión. El ginecólogo que le interesa que quede embarazada y la embarazada que lleva años invirtiendo y dinero invirtiendo y emoción y psicología invirtiendo para quedar embarazada y dice, bárbaro, y si vienen dos, mejor porque así mato dos pájaros de un tiro. Bueno, siempre digo, son los dos peores personajes para tomar la decisión de si es uno o dos. Lo ideal sería que esa decisión esté tomada desde afuera, las sociedades científicas, regulaciones, lo que haya, que es lo que me parece que están haciendo, por ejemplo, en Oceanía, que se transfiere uno y punto. Y eventualmente, si tengo uno, lo congelo y lo transfiero después. Entonces, esto es el 19% que es prevenible. Esto es prevenible. Nos cuesta mucho entenderlo, pero esto es prevenible. Entonces, vuelvo a esto que acaban de firmar, y lo traduje el mensaje final. La mejor manera de reducir la chance de un embarazo múltiple en terapias de reproducción asistida, fertilización in vitro, es reducir el número de embriones a transferir. Yo le agregaría, sigo sin entender, por supuesto me hago el idiota, y a mí me conviene porque tenemos un programa de embarazo gemelar que funciona muy bien, así que le tengo que agradecer siempre muchas veces el trabajo, pero sigo sin entender cuál es la razón por la cual uno un poco ningunea el hecho de transferir, de no transferir uno solo y transferir dos, porque sospecho que la mayoría termina en uno solo. Pero yo creo que 20% de embarazo múltiple es un número para pensar, y ese 20%, como le dije, de embarazo único es 33% de recién nacidos producto de embarazos múltiples, o sea, mucha chance que sean prematuros, mucha chance que sean chiquitos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Otaño. La verdad que excelente su presentación. Vamos a dar inicio a la discusión. Están convocados para ella la doctora Georgina Percivale, el doctor José Curán y el doctor Federico Farandato. Los tres son miembros del staff médico de PROAR. Y bueno, para quienes tengan preguntas, pueden comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, felicitarlos a los dos expositores. Excelentes las charlas, muy claras. Un comentario respecto a la charla del doctor Otaño, que se transmitió muy bien el mensaje. Entendemos que a veces los que hacemos medicina reproductiva tenemos como objetivo el embarazo, queremos la beta positiva, pero tenemos que mirar un poco más allá y lograr un nacido vivo, sano en casa. Así que creo que el mensaje quedó muy claro. Y de paso preguntarle, en el caso de las mujeres que obtuvieron su embarazo único, pero por técnicas de reproducción asistida, cuando llegan a su consultorio, si usted considera que esa paciente ya la considera de alto riesgo, si tiene algún control, screening o estudio que hace diferente a la mujer que se acerca con un embarazo espontáneo. Bueno, no, yo diría que hoy los protocolos que tenemos de control prenatal nos permiten manejar, identificar las situaciones de riesgo, porque nosotros estamos haciendo, por ejemplo, de rutina estamos haciendo screening de preeclampsia para todos los embarazos, sea bajo riesgo, alto riesgo, entonces, que es uno de los principales problemas maternos que tienen, y de rutina también estamos haciendo medición de cuello en segundo trimestre. Entonces, nuestro protocolo no hace falta asustarla a la paciente, hay que vigilarla. Sí,
lo que estamos haciendo cada vez más, no solo hacemos el screening de preeclampsia, sino que si además la mujer tiene factores de riesgo para preeclampsia, y que las de fertilización asistida muchas tienen, porque muchas es primer embarazo, es fertilización asistida, es más de 35, entonces le damos aspirina en bajas dosis al final del primer trimestre, durante todo el embarazo, porque eso sabemos que baja. Se lo damos a los múltiples también, como indican algunas guías. La guía americana dice que hoy Estados Unidos le está dando aspirina en baja dosis a todos los embarazos múltiples, no importa de cuál sea el origen. Esperen que vean. Se me estaba acabando la batería ya. La guía inglesa le da, si es embarazo múltiple, más algún otro factor, pero bueno, en fertilización asistida, si tengo un múltiple, aún más. Es relativo porque todavía hay que demostrar lo que sirve en múltiples, pero bueno, uno hace nadie logró demostrar como lo demostró en únicos, pero se usa mucho para prevención. Entonces, no es que le hagamos una cosa que entre en otro protocolo totalmente distinto, como puede ser un monocorial, que entra en un protocolo de seguimiento, o un embarazo múltiple bicorial, que también entra en otro protocolo de seguimiento. Pero el único, porque sea de fertilización asistida, convengamos que, como yo dije al pasar, aunque tenga la preeclampsia, aunque tenga algún grado de retardo, aunque tenga algún grado de prematurez, la mayoría termina siendo un bebé razonablemente sano con una madre sana. Entonces, no parece que tengamos que decir, no, mira, lo tuyo es... No hacemos eso, al contrario, lo seguimos. Bien, perfecto, muchas gracias. Y a la doctora Rubio quería preguntarle respecto de la contaminación materna en las muestras, si las técnicas para obtener las muestras, es decir, una MEU, un legrado, o la histeroscopía con obtención de material, ¿hay alguna que hayan visto que tenga menos contaminación materna? Y si en cuanto a la preparación y envío de la muestra hay algo que se puede hacer también para disminuir eso. Bueno, lo que va mejor, por supuesto, son la histeroembrioscopia. Una buena histeroembrioscopia dirigida es lo que va mejor. Y era lo que nosotros recomendábamos cuando hacíamos citogenética convencional. Trabajábamos con el doctor Jaime Ferro y cuando no podíamos descartar contaminación materna era lo que recomendábamos. Pero ya pudiendo aplicar técnicas moleculares y pudiendo identificar molecularmente las muestras que tienen, pues un legrado convencional es mucho menos agresivo y mucho menos costoso para la pareja, porque la histeroembrioscopia implica quirófano, sedación. Por eso al final ahora recomendamos pues una aspiración o un legrado convencional. Donde encontramos más contaminaciones cuando tenemos el aborto espontáneo en casa. Ahí es más complicado porque eso realmente pasa muy pocas veces, pero la pareja no tiene el receptáculo para la muestra, ni tiene a lo mejor suero fisiológico para hacer los lavados. Entonces, a nivel médico, lo que recomendamos es que cuando realicéis el procedimiento del legrado, pues que vosotros identifiquéis, no necesitamos una gran cantidad de material, pues entonces que identifiquéis aquella zona que veáis que tiene menos coágulos y que podáis identificar más material fetal. Luego, enjuagar un poquito en el quirófano, pues con lo que tengáis, PBS o suelo fisiológico, y luego ponerlo en el receptáculo, siempre muy, muy bien embebido, que no se quede seco. Para el transporte es súper importante que no se seque, porque ahí que se degrada. Y luego enseguida en nevera. Si no podéis enviarlo enseguida, podéis tenerlo 2 o 3 días en nevera antes de enviarlo. Y así suele funcionar bien. La verdad es que suele funcionar bien. Y lo que nosotros hacemos, que a lo mejor no he podido explicar mucho en la charla, es cuando recibimos la muestra, extraemos ADN de diferentes partes del tejido. De manera que si en una parte del tejido hay contaminación, en otra a lo mejor no. Entonces extraemos ADN de diferentes zonas de la muestra que recibimos. Y con esto, pues la verdad es que se pueden optimizar bastante los resultados. Muchísimas gracias. Bueno, No, dale, ¿a vos, dale. José? Sí, Bueno, buen día a todos, felicitaciones por las exposiciones, muy buenas las dos. Mi pregunta es para el doctor Otaño, si tiene algún criterio de finalización especial para las pacientes producto de tratamientos reproductivos. Me refiero a semana de finalización de los embarazos, y bueno, y si identificaron alguna, porque no hay que meter todo en la misma bolsa, alguna población especial
en cuanto a en qué momento finalizar esos embarazos, ¿no? No, no, en realidad, como decía y le contestaba a la doctora Percivale, los protocolos de control habituales de embarazo único, de embarazo doble, nos cubren en el sentido de detección precoz de la mayoría de los problemas. Incluso cuando decimos el embarazo de fertilización asistida tiene 30-40% más de anomalías, pero nosotros de rutina hacemos cuando hacemos translucencia nucal, hacemos el primer mini scan, llamémoslo, después a las 20 semanas de nuevo y a las 33, 34 semanas de nuevo. Entonces, no es algo... Y si todo lo que le hicimos, incluso por ahí si tenemos marcadores de primer trimestre, tipo papá, no tienen nada en especial, el seguimiento es como es el mismo protocolo de cualquier embarazo. Por supuesto, donde salta algún problema, no pasa, digamos, se trata como tal. Yo diría, hablando mal y pronto, nos embarra un poco la cancha que muchas pacientes nos llegan con heparina puesta también, sin indicación. Entonces, en esos casos tenemos más cosas y eventualmente tenemos que manejarnos después con eso, que si suspendemos o no suspendemos. Pero si no, si es una paciente lo que fuera, lo seguimos de acuerdo a los protocolos de seguimiento de embarazo único o de embarazo múltiple. Bien, y una preguntita más. Y se terminan, obviamente hay otra ansiedad en la pareja, en la embarazada, hay otra ansiedad en el obstetra, las cosas pueden pasar, pero que no pasen en este embarazo, entonces obviamente la tasa de cesárea en nuestro medio es alta en el embarazo único, con madre sana y bebé sano, de cabeza, la tasa es alta, imagínate en estos. Pero bueno, no es que tengas una indicación formal de nada de eso. Y una preguntita más. Con respecto al asesoramiento en consultorio, poniéndose usted en el lugar del reproductólogo, ¿usted cree necesario que tengamos que informar de los riesgos de todos esos factores no prevenibles? ¿Hace falta? Bueno, si hacen asesoramiento preconcepcional, sí, a nosotros nos llegan mucho. La gente de reproducción nuestra pide mucho asesoramiento preconcepcional, no tanto por edad, porque eso lo manejan ellos, pero cuando la paciente tiene una patología, nosotros en el italiano tenemos un montón de gente que tiene otras, incluso patologías raras y problemas de fertilidad. En ese caso, sistemáticamente hacemos una evaluación y se habla con eso con la pareja. Pero obviamente yo mostré 2 casos de esos que a uno los sobrepasan y hasta empieza a decir, pero a ver, todo lo que se puede hacer hay que hacerlo. Y en medicina en muchos campos lo tenemos claro, que todo lo que se puede hacer no hay que hacerlo, no necesariamente hay que hacerlo. Y acá todavía los límites son poco claros. Claro, como no se expiden las sociedades, no se expiden, entonces a veces los límites son claros. Decir, sí, está bien, porque termina, y si da vuelta por algún comité, termina diciendo, bueno, quiere el embarazo, que se embarace. Pero después todo lo que viene después, muchas veces, es bravo. Y de eso nadie se hace cargo, es decir, del súper prematuro. Tampoco se ponen muchos límites, ¿no? Porque no hay límite al número de cesáreas, si la paciente tiene varias cesáreas previas. O sea, no hay límites. Nada. Por eso yo también insisto, porque muchas veces nos pasa que es un embarazo doble, y no doble monocorial, que es un accidente, es un embarazo doble bicorial por transferencia de más de uno, y la paciente tenía miomectomías múltiples, era recontra hipertensa. No, vos cuando decís la vez que viene con el embarazo múltiple, decís, no, justo a esta no. Por eso yo insistía, digo, me pongo el cuadro adelante y antes que llegue a los problemas, yo ya tengo una paciente de riesgo. Porque es añosa y porque le voy a hacer una fertilización. Entonces, si uno con que se bañe con un poquito de esa realidad diga, bueno, a ver, porque si es de riesgo, por eso, si se lo pongo al múltiple, lo duplico, lo triplico el riesgo de cualquier cosa. Claro, bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Una primera pregunta para el doctor Otaño.
¿Crees, Lucas, que el embarazo conseguido por tratamiento de fertilidad con ovodonación incrementa el factor de riesgo para las patologías obstétricas? Mira, no pasa. Hola, José, no te había reconocido. Ahora que leo tu nombre, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Viste, vos seguís los embarazos y los seguís, y lo que aparece, aparece. Está claro que los de ovodonación, los últimos metaanálisis muestran que aumenta todo lo que sea trastorno hipertensivo, preeclampsia, aumenta más que ese dato que yo puse frío de promedio general de todas las técnicas de fertilización. Entonces, específicamente ovodonación, pero también creo que es 2.8 y 3.6 para preeclampsia severa, es decir, lo que pasa es que preeclampsia severa, el riesgo de base debe ser 3%, suponete que me lo triplica, 9%, 10%. Siempre la estadística te juega un poco a favor individualmente a la paciente que le va a ir bien, tiene 90% que le va a ir bien. Pero lo que sí es importante, fíjate vos, esto que triplica, cuadriplica, si se embaraza de 2, ese cuadruplica es octuplica. ¿Entendés? Entonces, ese es el punto. Y eso es lo que yo creo que no tenemos en la cabeza, que tampoco necesariamente. La misión del reproductor es embarazar a la paciente. Pero no hay una visión global. Yo creo que si la plata la manejara uno solo, como hacen en muchos lugares de los sistemas de salud, se encargaría que no hubiera múltiples, se encargaría que todo fuera un poquito más racional de entrada, para que sea más racional después los gastos que demanda después. Es un tema de número, pero como estamos muy compartimentalizados, entonces hay cierto aislamiento en eso. Y además, perdón, sí. tampoco también existe la competencia, porque yo me atengo a los cosas, transfiero uno solo, mi tasa de embarazo es tal, y el de al lado transfiere y tiene una tasa de embarazo mejor, y se me van al de al lado. Entonces, tampoco, digamos, por eso yo lo que, y siempre insisto, esto o es aplicable a todos, y todos se ponen de acuerdo, si no, nunca va a funcionar, porque nadie quiere dar 1 metro de ventaja, y me parece humano, me parece razonable. Bien. Y otra consideración, Lucas, es, sabiendo que nosotros los obstetras que trabajamos con pacientes de fertilidad, trabajamos ya per se con una paciente que tiene alto riesgo obstétrico, son pacientes generalmente añosas, que suelen traer acoplada alguna patología de base y que para colmo se someten a un tratamiento de fertilidad, lo cual ya aumenta los riesgos de tener algún evento obstétrico desfavorable. Si no te parece que sería bueno, sabiendo que en el primer trimestre nosotros tenemos una posibilidad de leer lo que va a pasar en el último trimestre del embarazo, que haya un control de doble comando en el primer trimestre del embarazo entre el médico que está haciendo el tratamiento de fertilidad y el obstetra que va a seguir a posteriori ese embarazo, porque a veces me da la sensación de que se puede perder el poder leer en el primer trimestre los problemas potenciales que tenemos porque las pacientes nos llegan al consultorio ya demasiado sobre el comienzo del segundo trimestre. No sé si fue clara la pregunta. No, bueno, nosotros en ese sentido no tenemos ese tema. Nosotros enseguida se ponen en contacto con nosotros. Claro, tenemos la ventaja que tenemos las oficinas pegadas con los reproductólogos, entonces, y los consultorios por ahí un piso de diferencia. Entonces, nosotros nos llegan, independientemente que están con su tratamiento, ¿no? Están muy acostumbrados, por lo menos en nuestro medio, tanto en el italiano como afuera, en cuanto se embaraza, anda a ver a los tetras. Aunque ellos sigan hasta las 10, 12 semanas con todos esos tratamientos, pero ya enseguida nosotros tomamos conocimiento y entramos a trabajar con la paciente de entrada, que en general, por cierto, además son pacientes que se cuidan, en ese sentido, una vez que se embarazaron, se cuidan un montón. Bien. Bueno, pero sí, me parece que agarrarla en el segundo trimestre es un poco tarde. Me parece que porque hoy toda esa ventana de 11, 14 semanas se ha convertido
en un evento de evaluación del paciente muy importante. Entonces me parece que eso tiene que estar involucrado ya el equipo obstétrico. Perfecto, muchas gracias, Lucas. Bueno, agradecemos a los discutidores, comentadores por su participación. Para terminar, quiero hacer solo un comentario a cada uno de los expositores. Primero al doctor Otaño, que, bueno, en los últimos años y gracias a las acreditaciones de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, estamos modificando el número de embriones transferidos. ¿Sí? Yo creo que en el tiempo los análisis de embarazo múltiple quizás sean un poquitito menores que los mostrados en el 2017. Pero bueno, obviamente yo que me dedico a la obstetricia y también a la reproducción, solemos discutirlo mucho con las biólogas respecto al número de embriones a transferir. Soy un defensor de la transferencia de embrión único porque, bueno, después también vivo las consecuencias junto con los pacientes, las consecuencias de la multiparidad, del embarazo múltiple. Así que, bueno, Lucas, le agradezco la filosofía de la presentación que realmente creo que es muy importante. Y a la doctora Rubio, sobre todo con los pacientes de edad avanzada, creo que el abordaje inicial del aborto recurrente, sobre todo relacionado al estudio del material abortado, sería, bueno, muy, muy útil para las parejas, sobre todo porque por el factor más frecuente, como usted dijo, es el que menos desconocemos. Decirle a una paciente de edad avanzada que la causa más probable por la cual ellos pierdan su embarazo es una alteración cromosómica del embrión, muchas veces es indemostrable y lleva a como usted también mostró, a innumerables estudios e innumerables gastos, ¿no es cierto? O sea que creo y espero que algún día en nuestro medio también podamos instalar como primer medida de evaluación el estudio por biología molecular del material abortado. Así que bueno, para terminar, son exactamente las 17, que es el horario que teníamos pautado. Quiero agradecerles nuevamente al doctor Otaño y a la doctora Rubio por la participación y bueno, seguimos adelante con el simposio. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Adiós.